Bienvenidos a UNIES, temática es de mecánica 3, semana número 1. Mi nombre es Néstor Galvis, ingeniero mecánico industrial. Para este capítulo pues tenemos los siguientes contenidos que vamos a tratar, que serían la introducción al fresado, partes de la fresadora, la cadena cinemática de una fresadora, las herramientas y formas de trabajo. Entonces aquí vamos a hablar lo que es una fresadora, eh, cómo evolucionó, hablar un poquito con la historia, cómo se clasifican, las partes que componen una máquina fresadora, la cadena cinemática, que son todo lo que corresponden a la transmisión de la fresadora, ¿sí? Todos los engranajes, correas, poleas, etcétera, que me permiten hacer todos los movimientos, las herramientas que se van a utilizar para las distintas formas de trabajo, ¿no? Que es lo que se va a hablar pues en este capítulo, ¿no? Bien, entonces iniciamos con lo que corresponde a la introducción de una fresadora, que es la máquina fresadora, que es una herramienta con la cual se puede realizar trabajos de arranque de viruta. Así cuando hablábamos con el torno, pues eran máquinas de arranque viruta, pues con la cual se pueden realizar trabajos por extracción de viruta mediante una herramienta llamada fresa, provistas de aristas cortantes dispuestas simétricamente alrededor de un eje, girando a una velocidad constante, produciendo de esta manera el arranque del material que es empujado hacia ella. El movimiento de alimentación del material se produce a través de un desplazamiento lineal del mismo. El movimiento principal de esta máquina es de rotación y está dado por el giro de la herramienta. El movimiento es de un movimiento secundario, que es el avance con que a veces se mueve la mesa o la mesa de coordenadas o el banco de trabajo. Aquí podemos nosotros diferenciar pues las dos formas de trabajo de las máquinas herramientas de corte, ¿no? De arranque de viruta. Habíamos hablado nosotros en el periodo anterior, en mecánica 1, lo que era un torno, ¿no? En este ejemplo hablábamos nosotros que la pieza se coloca en la copa y el buril, que es la herramienta de corte, permanece estática, ¿no? Aquí el que se mueve es el material, ¿sí? El material con que se va a trabajar. En las fresadoras ocurre lo contrario. El movimiento es el de la herramienta mientras la pieza permanece estática o quieta, solamente contando con el movimiento de avance de corte, ¿no? Es el movimiento de la mesa del banco en donde está ubicada la pieza, ¿no? Entonces son las dos diferentes formas de trabajar, ¿no? Mientras la herramienta está en movimiento o cuando la pieza está en movimiento. Entonces tenemos nosotros pues esa fresadora, ¿no? Que es la herramienta de la que se mueve. ¿Qué aplicaciones tienen estas fresadoras? Pues la utilización de la máquina fresadora se puede reseñar en los siguientes trabajos generales. Tenemos un planeo de la superficie, escuadrada o encuadrado de las superficies, ranurado sobre superficies cilíndricas y planas, taladrados y mandrinados de agujeros. Cuando hablamos de planeado de la superficie, es que yo puedo tener, por ejemplo, una pieza montada redonda o diametral y formar una cara plana, ¿sí? No como hablamos del torno, que era un cilindrado o un refrentado, no. Yo puedo obtener a través o a lo largo de un eje una cara plana. O si obviamente tengo piezas planas, pues estoy dándole dimensiones específicas, de pronto a una dimensión acordada de un plano, ¿no? Y tenemos la otra parte, que es el escuadrado de la superficie, ¿no? Como yo puedo tener formas de exoedros o cubos entre caras, tengo que tener algunas veces algunos ángulos de 90 grados, o puedo tener algunos patines que se utilizan en truquería
de 60 a 45 grados, ¿no? Pero son caras planas, como una especie de rampa. Tenemos radonados sobre las superficies cilíndricas. No sé si ustedes escuchan un cuñero o unas cuñas o han visto algunas mesas en el taladro de árbol que tienen unos ranurados rectangulares y largos, ¿no? Que se utilizan para anclar algunas herramientas. Puede ser planas o también podemos obtener las cilíndricas. Y el más conocido, ¿no? Que es el taladrado, ¿sí? Y mandrinado de agujeros, ¿no? Podemos hacer nosotros perforaciones, podemos hacer roscas también en estas máquinas fresadoras, ¿no? Estas operaciones se verán más adelante a medida que se describan las distintas herramientas que se pueden utilizar en las máquinas fresadoras. Es de destacar que en un mismo trabajo se pueden realizar con distintas herramientas y con una herramienta se pueden realizar distintas trabajos, operaciones, ¿no? Pero antes de continuar, pues, desde el proceso de estas máquinas, pues, recordemos un poquito de la historia, ¿sí? Pues se desconoce realmente quién fue el inventor de esta primera máquina fresadora, ¿no? Siempre el hombre busca cómo facilitar su trabajo, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Desafortunadamente, digo yo, pues la evolución de las máquinas que hoy conocemos y otros equipos electrónicos o electricidad, bueno, pero siempre hay un avance tecnológico en las benditas guerras. Esas guerras hacen un salto, ¿no? Al desarrollo de algún proceso mecánico o algún proceso electrónico que permiten desarrollar tecnología, desafortunadamente, ¿no? Esa guerra armamentista pues produce horas de trabajo, de estudio, de producir científicos, análisis, ingeniería, pues todo para desarrollar de una forma más versátil, ¿no? Pero sí se ha comentado la evolución de esta máquina, ¿no? Pues Samuel Regé creó una de las primeras máquinas fresadoras, pero dejó poca información sobre sus detalles de la máquina. Más conocida tal vez como cepillo, ¿no? Era solamente el movimiento de la herramienta en una forma longitudinal y podía mecanizar en sus tres dimensiones, ¿no? Unas décadas más tarde, el señor Terry modificó el diseño, utilizó la fresadora para fabricar piezas de reloj intercambiables. El desarrollo de las máquinas fresadoras fueron lentos y constantes. Cada paso al desarrollo de la máquina facilitó la fabricación de unos productos muy similares o muy parecidos, ¿no? Cuando son producciones en serie. Ya en el año 1818, imagínense, Whitney, también conocido como el inventor de las desmontadoras de algodón, creó lo que se conoce como la primera máquina fresadora. Sin embargo, su máquina fresadora no era más que una versión actualizada y mejorada de la máquina de René, ¿no? Whitney no fue el único que se esforzó para satisfacer las necesidades que había en la industria manufacturera. Los inventos de Johnson, de Nord, diseñaron una máquina que creaban piezas idénticas y de manera constante. La invención de la máquina fresadora más por el Whitney creó una exitosa máquina fresadora que producía piezas de rifle intercambiables. Su invento cambió la industria, es decir, antes todas las armas de fuego eran fabricadas a mano por maquinistas altamente calificados, ¿no? Pero el proceso no solo tomaba mucho tiempo, sino que también era imposible lograr el intercambio de piezas, ¿no? Como eran hechos a mano, pues era siempre muy difícil y complejo. Ya pues este invento de Winner puso en marcha la producción masiva de armas en los Estados Unidos. Dado el gran volumen de lo que yo les mencionaba, el gran volumen de los pedidos por parte de los gobiernos de Estados Unidos, Winner pues estableció una fábrica de máquinas y herramientas futuristas, ¿no? O sea, fabricaba maquinarias mejoradas para la fabricación siempre de la guerra eh, en la carrera armamentista, ¿no? Creando pues plantillas individuales para reproducir las piezas de arma, ¿no? Un trabajador tomaba la plantilla, la cortaba de metal y de acuerdo con ella la máquina la pesaba.
Un ejemplo muy clásico puede ser, pues muy sencillo, ¿no? Pero una idea más o menos es cuando ustedes mandan a hacer una llave y esa llave eh, la copian y le sacan eh, una segunda llave, ¿no? Pues a través de una especie de copiadora, ¿no? Y la fresa ahorita es la cuchillita con que corta ese metal y que le da nuevamente una forma. Con frecuencia habían pues también altos márgenes de error, ¿no? Pero la evolución, ¿no? La evolución de Win, pues de tanto fabricar máquinas y mejorarlas y tecnificarlas, pues no fue sino hasta el año como en 1952, pues cuando surgieron las primeras fresadoras con tecnología CNC por control numérico computarizado. Básicamente es la misma máquina fresadora, ¿sí? Pero esta es computarizada. Ya son diseños muy, muy especiales, ya son personal calificado, que son programadores, herramientas un poco más tecnológicas. Bueno, y lo bueno pues que producen máquinas eh, 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 pues excelente, ¿no? Entonces desde ahí podemos nosotros clasificar lo que son las fresadoras. Debido a la globalización e industrialización, hoy existen una amplia variedad de fresadoras que se pueden clasificar según su aspecto, ¿no? Hablábamos de la fresadora CNC, que las fresadoras con control numérico computarizado se trata de una fresadora que trabaja a través de un sistema digital. Mediante su ordenador se programa el diseño del producto y ésta realiza las operaciones necesarias o los pasos no, necesarios para generar el producto final, ¿no? Con una exactitud impecable. Este tipo de máquinas se controlan solamente de forma digital, por lo que aportan una precisión indiscutible y permiten automatizar procesos de fabricación, ¿no? Pues a través de esta automatización puedo replicar muchas piezas de la misma dimensiones, ¿sí? En tiempo digamos en tiempo y procesos más cortos, ¿no? Lo único complejo de estos tipos de maquinarias fresadoras CNC es su alto costo, ¿no? Son máquinas que son muy costosas, no están al alcance fácilmente para cualquier persona, ¿no? Eso es lo único pues que tendrá en este caso una fresadora CNC. Pues tenemos también ya las manuales, muy sencillas de trabajar, son fresadoras pues más sencillas. Las fresadoras manuales se utilizan principalmente en trabajos de producción pequeños y con operaciones simples. Se usan con manivelas y nonios con las que se opera y mueven los ejes al girarla, ¿no? Son fresadoras que su bancada o su mesa, ¿sí? Trabaja en sus dos ejes XY, ¿no? Pues ahí en el dibujo vemos dos manivelas que me permiten mover el eje, llamémoslo ya como lo conocemos en planos cartesianos, en X y en Y. Y la herramienta pues estará puesta en un husillo, ¿sí? Una forma de taladro, ¿no? Ahí encontraremos nuestra herramienta para trabajar. Entonces esas serían nuestras fresas manuales. Y podemos clasificar también estas fresadoras en, en dos tipos, ¿no? En unas verticales y otras horizontales, ¿no? Según su orientación. Las verticales, como su propio nombre lo indica, el eje está situado verticalmente. Tanto la mesa como el husillo pueden desplazarse de forma vertical, lo que permite una mayor profundidad en los cortes realizados. En el mercado existen dos tipos, ¿no? La fresadora de banco fijo y la fresadora de torreta. La que hablamos de banco fijo es aquella que tiene básicamente desplazamiento de la fresadora normal, ¿no? X y Y. Y tenemos de la torreta que me permite pues subir, eh, hacerla o convertirla en tres movimientos, esa plano de coordenadas cartesianas, ¿no?
Sin contar también que en donde va la herramienta, pues también se puede desplazar de forma horizontal. Estas máquinas pues son máquinas como para hacer planeado o hacer las caras entre 90 grados, 60 grados, caras planas, podemos hacer ranurados, podemos hacer lo que conocen eh, en los ejes, fabricar, eh, se me olvidó su nombre, cuñas, ¿no? Para instalación de entre ejes entre motores y ejes, ¿no? Son cuñas que pueden hacer cuñeros. Tenemos las horizontales, que estas fresadoras horizontales cuentan con unas fresas cilíndricas que están dispuestas sobre un eje horizontal. Principalmente estas fresadoras realizan trabajos de ranurado con diferentes perfiles y formas. No sé si ustedes conocen lo que es una cola de Milano, ranurado de pronto en forma de T, ¿sí? En las mismas mesas o bancos se ven esos ranurados en forma de T o de cola de Milano y que se pueden formar en materiales planos o también en materiales cilíndricos, ¿no? Estas fresadoras horizontales también se utilizan mucho en lo que es en el comercio de la fabricación de piñonería o engranajes, piñones rectos, piñones helicoidales o piñones conoicos, ¿no? O la fabricación de cabezales de tornillos, hexágonos o cuadrantes, ¿sí? Tiene mucha utilización. Tenemos las otras que son las fresadoras universales. Esta fresadora universal se distinguen de las dos anteriores en que estas dos se pueden acoplar en ambos ejes. Es decir, pueden situar el carro, girar alrededor de un eje vertical, que es básicamente la columna, ¿sí? Como girar la columna, y puedo ubicar el, 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 la fresadora en forma vertical o una fresadora en forma horizontal, colocando siempre la herramienta sobre, obviamente, sobre el banco, ¿no? En el dibujo pues se aprecia las dos, ¿no? Ahí vemos en la parte donde está el banco, está nuestra fresadora vertical y vemos hacia atrás donde se puede observar el motor, se puede ver un cabezal donde obviamente no está el eje, pero ahí se instala el eje, ¿no? Esa parte de arriba es la que se puede girar. Eh, tenemos también clasificar pues las fresadoras de acuerdo a los ejes, ¿no? Las fresadoras que trabajan con los ejes o los tres ejes X, Y, Z, las direcciones esenciales para poder trabajar con este tipo de máquina. Estos ejes permiten mecanizar tres dimensiones en el espacio, ¿sí? Tenemos las de cuatro ejes, además del movimiento horizontal, vertical y oblicuo. Las fresadoras con cuatro ejes tienen la posibilidad de controlar el giro de la pieza sobre uno de los ejes. De esta forma se pueden prestar las cuatro caras de la pieza, ¿no? Cuatro caritas. Recuerde que si es un cilindro, perdón, una forma de prisma, el prisma tiene seis caras, ¿no? Entonces, al instalar podemos trabajar esas piezas en cuatro caras. También podemos tener fresadoras de cinco ejes, ¿sí? Pues son fresadoras pues, mucho más grandes, ¿no? De tres ejes básicos y esta pasa, aparte de girar, en dos ejes diferentes. Con ello se consiguen poder fresar todas las caras de la pieza excepto una, ¿no? La que está anclada. Gracias a sus cinco ejes, la fresadora es capaz de acceder a todos los recovecos de la pieza. Sin duda la máquina perfecta para piezas que necesitan acabados muy complejos. Más se conoce de pronto estas máquinas, se conocen como centros de mecanizado, ¿no? Es prácticamente robotizado. Las piezas son muy perfectas en su producción. Bien, hablemos nuevamente, pues ya hablando de clasificación de las fresadoras, hablemos en sí de la herramienta que nos más atañe a nosotros,
que corresponde a la fresadora universal, que es la que básicamente tenemos nosotros en Unides, ¿no? Que es una fresadora universal. La fresadora universal se emplea para mecanizado de distintos materiales sólidos y se caracteriza por poder realizar muchos tipos de mecanizado. Las máquinas de fresado universal están provistas de una mesa larga que cuenta con un cabezal ajustable suspendida sobre ella. Casi todo el cuerpo de la máquina está elaborado en hierro fundido, pues esto le hace increíblemente resistente al calor y a las velocidades del mecanizado. ¿Por qué son mejores las máquinas fresadoras? A diferencia de las fresadoras convencionales, las universales tienen un rango de movimiento más amplio. En estas máquinas, por ejemplo, el mecanizado puede hacerse en horizontal, pero también en plano vertical, como ya hemos adelantado. Existen fresadores verticales y horizontales, ¿no? Lo que hemos mencionado. Y estas olas se pueden desplazarse sobre un plano u otro, pero nunca sobre las dos. Es decir, yo puedo hacerle el trabajo al mismo tiempo, o sea, una parte del mecanizado, girarla y continuar en un fresado. Es decir, puedo comenzar a hacer una operación de fresado en forma vertical, terminar ese proceso en forma vertical y comenzar con, con una forma horizontal, ¿no? Pues, sin necesidad de desmontar la pieza, ¿no? Es importante que sepa que es posible encontrar fresadoras con tipos más comunes. Por ejemplo, la fresadora horizontal universal es similar a la horizontal simple, y la diferencia está en que las dos máquinas radican que el modelo universal cuenta con mesa de trabajo giratoria. ¿Sí? Gracias a esta mesa se puede moverse a 45 grados desde un punto horizontal. El principal funcionamiento de estas fresadoras universales es similar a las otras máquinas herramientas de esta especie, provista de una fresa con varios filos, que es la encargada de arrancar eh, la herramienta. Entonces, antes de comenzar a hablar de las partes, pues recordemos que el uso de la fresadora universal se emplean hoy en día para el fresado de piezas de distintas características. Una fresadora universal puede practicar, por ejemplo, en mecanizados de fresado angular o electroldado. Por este tipo de fresadoras es tan versátil que lo mismo puede utilizarse para trabajar en trabajos precisos que son de mecanizados fáciles y no son tan exigentes, ¿no? Mecanizar tenemos formas de semiautomática, ¿no? Cuando tenemos oportunidades de trabajar. Bien, entonces, usar estas máquinas, pues tenemos grandes ventajas pues, de su uso. Bueno, entonces ahora sí podemos hablar nosotros de la parte de una fresadora. Tenemos la parte inicial que son el montante, es la superficie encima de la que se trabaja la pieza. Se apoya encima del bastidor y tiene unas lunetas que sirven como soporte para el eje del portaherramientas. Este elemento también toma el nombre de mesa de trabajo. Se desplaza sobre las guías que están en la placa giratoria. Para efectuar el desplazamiento se accionan con un tornillo a través de una manivela. Dichos desplazamientos pueden ser perpendiculares al carro transversal u oblicuo a este, si se ha girado la placa correspondiente, ¿no? Ahí vemos pues marcación pues por lo menos los tres ejes que se trabajan estas máquinas fresadoras. Este elemento también toma el nombre de mesa, ¿no? Mesa de trabajo. A veces las piezas a mecanizar o los accesorios para tomar a esta van apoyados en la superficie de la misma, que se encuentran mecanizadas unas ranuritas en forma de T, en las cuales se puede alojar eh, las cabezas de los tornillos para el anclaje de los elementos que se apoyan en la mesa de trabajo. Es decir, viéndolo en el dibujo, para fijar esas dos piezas que aparecen ahí,
se deben de anclar con unos tornillos, y esos tornillitos, donde está, digamos, ese punto, hay unas ranuras de esa mesa que se alcanzan de pronto a ver. Esas ranuras me permiten a mí anclar las herramientas que yo pues vaya a necesitar, o a veces para anclar la misma pieza, ¿no? También existen movimientos de giro que pueden ser respecto al eje longitudinal, ¿sí? Del eje vertical, ¿no? El giro longitudinal es posible gracias a un cabezal divisor, o si se utiliza una mesa oscilante por su parte en vertical, que se produce cuando la mesa puede girar por completo en un ángulo de 45 grados. Tenemos el eje de portafresa, ¿no? Que es ese ejecito que se ve, donde se montan las fresas, se denomina así a la herramienta que se utiliza para realizar las ranuras rectas. Estas pueden tener tres, dos o una cara de trabajo o corte. De acuerdo al tipo de sujeción que tenga la herramienta, esta puede aplicarse directamente en el husillo o en algún tipo de mandril de la fresa. Eh, Estas máquinas, la fresa tiene pues el movimiento rotatorio, ¿no? Gira sobre su mismo eje. La herramienta pues en este caso gira sobre su eje, y algunos tipos de fresadoras permiten la variación del ángulo de inclinación de la fresa. Este sistema pues se utiliza mucho, ¿no? En la fabricación de lo que es piñonería, ¿no? Ahí estamos observando nosotros, pues tenemos la fresa montada en ese eje y tenemos la pieza montada en el plato divisor, y ahí nos está haciendo unos ranurados que son los, los dientes de un engranaje. Eh, Tenemos nosotros el árbol del portafresa. Ese es cuando estamos trabajando pues en una fresadora ya vertical, ¿no? Aquí ya cambiamos. El anterior era el del eje horizontal, ¿no? Este es en vertical, ¿no? El árbol como portafresa utilizado para montar herramientas de fresado, planeadoras tangenciales de insertos intercambiables utilizados en centros de mecanizados de diferentes marcas, ¿no? Ahí observamos, nosotros podemos colocar algunas herramientas como son, digamos, las brocas, o podemos colocar los buriles de planeamiento, escariadores, ¿sí? Entonces, esos árbol portafresa pues me permiten montar diferentes herramientas, ¿sí? Más para cambiar e intercambiar herramientas. Tenemos también lo que es el puente, ¿sí? Que es la parte de encima que se ve en la parte negriada. El puente es una pieza alargada que se ajusta a la parte superior del cuerpo de la fresadora. Se desplaza longitudinalmente a lo largo de sus guías y permite el alojamiento de otros soportes llamados luneta, capaz de servir como apoyo del eje de portaherramienta. Con el puente se habilita el fresado horizontal, y en la parte superior del puente suelen haber montado uno o varios tornillos de cáncamo para facilitar el transporte de la máquina. Ya cuando es más que es el punto más bien para donde se debe tomar o coger una fresadora cuando se va a trastear, o sea, a cambiar de puesto, ¿no? Este elemento sirve de guía o apoyo del eje, pues del portafresa o del cabezal universal. Se puede deslizar a través de las vías que posee el cuerpo. En el extremo del puente se encuentra la luneta, que por medio de ella se toma el extremo del voladizo del eje del portafresa o cabezal universal, dándole mayor rigidez al sistema, ¿no? Entonces, ese ejecito que se alcanza aquí a observar eh, es básicamente donde puedo yo reducir la longitud a ciertos tipos de herramientas, ¿no? Más la utilización de las herramientas que se vayan a trabajar. Tenemos también las consolas o el carro inferior, ¿no?
ahí donde yo hablaba de las ranuras iniciales, ¿no? El sistema de carro portapieza está compuesto por la ménsula o carro vertical, el carro transversal y el carro longitudinal de la mesa. O sea, hablamos ABC, quiere decir que estamos hablando del movimiento de esa mesa en sus tres dimensiones. A través del sistema de carros portapiezas podemos desplazar a la misma en las tres direcciones: vertical, transversal y longitudinal, ¿no? Eh, Vemos este 9, pues más adelante vamos a ver ese 9, pues de una forma muy sencilla. Ese numeral 9 es un tornillo telescópico, ¿no? Que es el que me permite subir o bajar la mesa, ¿no? Ese es nuestro eje Z. En el numeral 9 aparece el 9 con el nombre del telescópico. Entonces me permite subir y bajar. Ya mirando en el 4, ¿sí? Es el accionamiento manual de la mesa. En ese 4 tenemos nuestro volante que me permite desplazar ese banco en el eje X, ¿sí? De derecha a izquierda, por decirlo así. Lo tomo yo en la parte de frontal, en el punto B que yo me encuentre. Entonces puedo desplazar esa mesa de derecha a izquierda. Y si me encuentro en el punto 10, ¿sí? Es del carro transversal, es decir, ese carro o esa mesa se va a desplazar hacia el frente o hacia atrás mío, donde yo me esté ubicado, ¿no? Pues ahí están las tres posiciones, ¿no? En el punto 9, el de abajo hacia arriba, en el 4 de la manivela, de derecha a izquierda, y en el punto 10 me permite desplazarlo hacia adelante y hacia atrás. Entonces, ese es nuestra mesa de trabajo, es muy importante esa mesa de trabajo. Bien, tenemos el espárrago roscado, que es el que yo le mencionaba hace rato, que es el que me permite, ¿sí? Subir y bajar, ¿no? Lo que le mencioné anteriormente en el eje Y, ¿no? Bueno, tenemos otros que es el carro transversal, pues también ya se lo había mencionado, eh, que es el que me permite mover, ¿no? Y, y se desplaza en el sentido paralelo al eje principal de la máquina. Está formado por la consola y la placa giratoria. El carro transversal puede desplazarse a través de las guías de la ménsula. En la parte superior tiene una plataforma circular sobre la cual puede girar la placa giratoria. La placa giratoria tiene las guías para desplazarse de la mesa de trabajo o mesa porta herramienta. Guía del carro transversal, la consola se desplaza verticalmente, verticalmente sobre las guías del carro transversal y sirve de sujeción para las piezas y su desplazamiento. Entonces, igual ya les había mencionado, pues están estos. Tenemos los volantes, ¿no? Los volantes que aparecen ahí en el dibujo. eh, es el volante que me permite, pues, ya le indicaba, subir o bajar o desplazar a derecha a izquierda o adelante a atrás, ¿no? Tiene tres volantes para que nos podamos nosotros ubicar delante de una fresadora, ¿no? Como aparece acá en el dibujo, ¿no? La mesa, recuerde que es donde ya va a colocar la pieza de trabajo, y los volantes son para yo girar lo que son tornillos que permiten los desplazamientos de las distintas partes de eso, ¿no? Bien, tenemos lo que es la mesa, ¿no? La mesa, pues, este elemento también toma el nombre de mesa de trabajo. Ya se desplaza sobre las guías que están en la placa giratoria para efectuar el desplazamiento, y todas se accionan con tornillos, ¿no? A través de la manivela. Dicho desplazamiento podrá ser perpendicular al carro transversal o oblicuo entre sí si se gira la placa correspondiente, ¿no? La pieza mecanizada o los accesorios para tomar a esta van apoyadas en la superficie. En la misma se encuentran mecanizados de la ranura en forma de T.
en la cual se puede alojar las cabezas de los tornillos para el anclaje, ¿no? Que son esas ranuras que se ven en la parte de encima de esa mesa de trabajo, o como lo mencionaba inicialmente, era para colocar, por ejemplo, el centro, o colocar nuestro eh, eh, mesa giratoria o divisora, ¿no? Nuestro plato divisor. De esta tenemos también lo que conocemos como eh, la caja de cambios, ¿no? De velocidades. Recuerden que así como en el torno, nosotros teníamos que calcular matemáticamente a través de unas fórmulas los avances, ¿no? Y pues para ello necesitamos nosotros saber con cuánto tenía que desplazarse la herramienta sobre la pieza, ¿no? O en su defecto en las herramientas, ¿no? Cuánto debe girar una cierta pieza para que la pieza no vaya a perder tan fácil el filo, ¿no? Recuerdo que no todos los materiales ni todos los metales se cortan a la misma velocidad. Cada combinación de material de fresa y material a cortar requiere de una velocidad de giro de la herramienta para que el acabado sea el mejor posible y para que la vida útil de la herramienta no se vea perjudicada. Recordándole muy simplemente, por ejemplo, si yo voy a hacer una perforación o un taladrado con una broca de menor diámetro, háblese de 3 milímetros, ¿sí? Pues esta la tengo que trabajar a altas revoluciones. Pero si yo voy a hacer un taladrado con una broca de media pulgada o 12 milímetros, pues tengo que trabajar a menos revoluciones, ¿no? Entonces así es la idea de trabajar en la fresadora, lo mismo, ¿no? Por eso las fresadoras tienen una caja de cambios que toman la salida del potencial del motor y la convierten en diferentes velocidades regulares, incluso en las diferentes direcciones, ¿no? Para ya sea para trabajar en forma vertical o para trabajar en forma horizontal, ¿no? O elementos de la máquina para contener varios elementos de trabajo. Entonces es importante nuestra caja de velocidades. También tenemos nosotros en, en, en nuestra fresadora lo que es la transmisión o cardan, ¿no? Eso es más o menos como trabaja el motor de un carro, ¿no? El motor viene, genera el movimiento, y el cardan le da transmisión al movimiento hacia las ruedas traseras de un carro o un camión, ¿no? Funciona aquí básicamente un poco lo mismo, esa misma transmisión con que se está trabajando. Entonces es importante pues este mecanismo eh, que, que, está estructurado en las partes, ¿no? Según la transmisión y movimiento tiene lugar a funcionar. Pues la transmisión del movimiento al eje principal, ¿no? Que es lo básico que hace este cardan. La transmisión desde el motor hasta el eje principal incluye un sistema de reducción y variación de velocidad que puede basarse bien en un mecanismo de conos de poleas o bien de trenes de engranaje, ¿no? O sea, el cardan es el eje de transmisión. Se diferencian entre sí en un sistema conopolea, muy poco empleado actualmente, ¿no? Y un sistema monopolea. El movimiento desde el motor se transmite mediante una sola polea hasta la caja de cambios de velocidades compuesta de engranajes desplazables, ¿no? Pues todo lo va manejando y cambiando todo este sistema a través de mejoras de las máquinas, ¿no? Entonces, el sistema de ataque directo es similar al sistema monopolea, con la diferencia de que aquí no hay o no interviene ninguna parte de polea. La transmisión del movimiento de las cajas de avance, esta transmisión puede realizarse en tres maneras según en donde se tome el movimiento, ¿no? O sea, los avances en este caso de la mesa, ¿no? Está el eje motor mediante cadenas o engranajes sin pasar por la caja de velocidades. En este caso los avances son independientes del eje portafresa y se expresan en milímetros por minuto
del eje principal de la fresadora y después de la caja de velocidades por medio de cadenas o correas. Los avances son proporcionales a la velocidad del giro del portafresa y se expresa en milímetros por revoluciones de la fresa. De otro motor independiente, los avances se expresan en milímetros por minuto, ¿no? Entonces son engranajes, así como funciona una caja del motor de un vehículo, ¿no? Viene la velocidad o el movimiento giratorio del motor, pasa a la transmisión de la caja y de la caja pasa al cardan, digamos así, para cambiar las distintas velocidades, ¿no? Entonces esto es algo muy complejo, ¿no? Porque esto, pues, entenderlo así como se está aquí expresando, pues siempre dificulta, ¿no? Pero es un tren de, 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 de piñones, ¿no? Así como se lo puede explicar de una forma muy sencilla es si ustedes conocen pues las cajas de un carro, ¿no? Se mueven palancas y al mover la palanca me va a cambiar las distintas velocidades. Bien, aquí nosotros vemos pues los volantes, ¿no? Es lo que yo mencionaba antes, aquí pues apreciando de forma frontal los tres volantes que tenemos, ¿no? Ya recalcando que el volante X es la que me mueve en el sentido, en movimiento a la derecha e izquierdas. Tengo el volante Y, que es el que hace que se mueva al frente y atrás, ¿sí? Al frente y atrás, y el volante Z, que es el que me hace que suba o baje eh, las piezas, ¿sí? Entonces ya habíamos trabajado pues un poquito de esto, ¿no? De lo que son los volantes. Bien, ahora viene lo que son la cadena cinemática de la fresadora, ¿no? Todo eso, lo que ustedes observan ahí, pues son esos engranajes que aparecen, ¿no? La cadena de transmisión, desde donde arranca el motor hasta donde yo ya muevo la palanca para que comience a girar la herramienta o en este caso pues el avance, ¿no? Entonces tenemos pues la transmisión del movimiento al eje principal. Y pues la transmisión desde el motor hasta el eje principal incluye un sistema de reducción y variación de velocidad que pueden basarse bien en un mecanismo de conos de poleas o bien de trenes de engranaje. Se pueden diferenciar así, ¿no? Un sistema de cono polea, muy poco empleado actualmente, ¿no? Eh, Eso antes se utilizaba una especie de polea, era como una especie de, no polea no, sino un cono totalmente liso y la correa era plana, ¿no? Como un cinturón. Y uno a medida que bajaba o subía esa correa, como era un cono, al aumentar o disminuir el diámetro del cono, pues nos cambiaba la velocidad, ¿no? Hoy en día muy poco ya se utiliza ese sistema, ¿no? Hoy en día tenemos el sistema monopolea, que es el movimiento desde el motor, se transmite mediante una sola polea hasta la caja de cambios de velocidades, compuesto de engranajes desplazables. O sea, aquí va una polea, va montada con una correa y esa correa nos la lleva a la caja de cambios, ¿no? El sistema de ataque directo es similar al sistema monopolea con la diferencia de que aquí no interviene ninguna polea y el eje de motor lleva el primer engranaje. La transmisión es directa tanto de la caja de velocidades como de avance. Entonces, siempre pues mirar cómo funcionan esa transmisión o esta cadena, pues siempre es que mirarlo o hablarlo es muy complejo, ¿no? Son intercambiables de cajas de piñones, ¿no? Pues es como desbaratarle una caja aquí desbaratarle una caja de un motor y mostrarle todos esos piñones y cómo funcionan, ¿no? Pues aquí tratamos pues de explicarlo mejor posible, ¿no? Viene pues la transmisión del movimiento a la caja de cambios de avance. Es un mecanismo construido por una serie de engranajes ubicados en el interior del bastidor. Recibe el movimiento directamente del accionamiento principal de la máquina. Se pueden establecer diferentes velocidades de avance. En el enlace del mecanismo con usillo de la mesa se realiza a través de un eje extendible, articulación del cardan, que de pronto lo que hablábamos nosotros del cardan anteriormente,
que en algunas fresadoras la caja de velocidades de los avances están ubicados en la consola con un motor especial e independiente del accionamiento principal de la máquina, ¿no? Entonces podemos tener esas dos, una mediante la articulación del cardan o la otra independientemente colocadas con otro motor. El avance por diente es lo que la fresa avanza cada vez que el filo corta la fresa y arranca una viruta. Normalmente es un valor que puede ir desde 25 milésimas de milímetro hasta 3 décimas de milímetro. Y es de un dato que, al igual que la velocidad de corte, nos viene impuesto por tablas. En esta ocasión las tablas no son tan generales y debemos buscarlo en estos datos de tablas que el fabricante de la herramienta del corte tiene, ¿no? Aunque casi siempre se cumple con que son parecidos y podemos sacar por aprendernos algunos valores generales cuando ya uno ya le tiene pues la práctica, ¿no? Entonces, esta parte es lo que yo digo es muy complejo aquí explicarla porque estamos hablando de una transmisión de un piñón que pasa a otro piñón o engranaje, al otro engranaje, ¿sí? Pero normalmente a través de tablas que ya se tienen y esas tablas pues ya el fabricante de dicha fresadora pues ya nos dice eh, qué piñón podemos o qué piñón se debe utilizar y no nos indica el piñón, nos indica son como unos colocación de algunas palancas especiales que tiene la fresadora. Me ubica la fresadora en distintas posiciones de esas palancas, son 3 4 palancas, y con esa yo puedo llegar pues al piñón que yo quiero desear del movimiento, ¿no? Pues siempre es, ya le digo, siempre complejo pues explicar un proceso de, de las partes, pues, de las cajas de cambios y del, del tren de mecánico, ¿no? De estas fresadoras, ¿no? Eh, Aquí pues tenemos un poquito más de pronto lo que son algunas transmisiones del movimiento de las consolas, ¿no? Es decir, de las mesas. O sea, aquí cuando hablamos de movimientos, ¿cuáles son? Tenemos el movimiento 1, que es el movimiento cuando yo ya necesito verificar la velocidad de la herramienta, ¿no? En este vuelvo y le recalco, si yo colocara ahí en el número 1 del usillo una broca, ¿no? Entonces tengo que verificar a qué velocidad va a trabajar, ubico mediante palancas la velocidad deseada, ¿no? Tengo el segundo movimiento, en este caso es el movimiento transversal si se requiere. También tiene su velocidad que se puede programar como la del movimiento longitudinal, ¿no? Que son los avances de la pieza para el corte, ¿no? Pues básicamente serían las definitivas en el movimiento de esa transmisión o de la cadena de movimiento de una fresadora, ¿no? Tenemos un movimiento motor principal, que es donde van la caja de velocidades, o tenemos motores independientes, ¿no? Aquí si ustedes alcanzan a observar, vemos en la parte de arriba un motor y en la parte trasera otro motor, ¿no? En este caso trabajan dos motores diferentes y quiere decir que esta fresadora no tiene un carga, ¿no? Porque tiene dos motores en este caso para trabajar las individualmente. Venimos nosotros ahora a lo que son las herramientas, ¿no? Para comenzar el proceso de fresado, elemento o material a trabajar deben estar correctamente sujeto a la máquina y para ello se usan unas o varias de las siguientes piezas de fijación. Entonces tenemos una prensa. La prensa es un accesorio de dos mandíbulas, una fija y la otra móvil. Esta última se desliza sobre una guía por medio de un tornillo o una tuerca movida por una máquina. De pronto ustedes conocen estas prensitas, ¿no? Las bridas son piezas en acero forjadas o mecanizadas de forma plana o acopladas y con una ranura central para introducir el tornillo de fijación y en uno de sus extremos pueden tener un tornillo para regular la altura de la pieza, ¿no? Tenemos gatos de apoyo, escuadras
que pues las escuadras son las que me permiten la perpendicularidad entre la base de la mesa y donde voy a trabajar, que es la parte de la herramienta de lucillo, ¿no? La fijación de la fresa lucillo se hace por medio de pinzas o portapinzas, ¿no? Son las que vimos más atrás, que eran donde colocábamos nosotros la fresadora, ¿no? Podemos ver aquí la prensa, ¿no? Aquí vemos la prensa, que es la que hablábamos. Esa prensa la colocamos en la mesa de trabajo y mm, por medio de esa palanquita, esa varilla, podemos girarla, cerrar o abrir esas mandíbulas y con ellas sostener la pieza para cuando queramos trabajar en la fresadora, ¿no? Entonces me permite tener fija y muy bien fija la pieza sobre la fresadora, ¿no? Teniendo en cuenta que esa prensa también está bien sujeta al banco de trabajo, ¿no? Recuerde que el banco de trabajo también tiene esas ranuras como se aprecian aquí, si ustedes ven el siguiente dibujo, que son las bridas escalonadas. Abajo se ve ese tornillo, la cabeza del tornillo entra en una forma de huequito en forma de T, ¿sí? Que es donde yo puedo colocar un tornillo y fijar la prensa, ¿no? Y ahí aparecen también tenemos las bridas, ¿no? La brida es esa que es como escalonadita, que para una escalera que me permite colocarla a diferentes alturas, ¿cierto? Para fijar una pieza que no voy a colocar dentro de una presa, ¿no? Eh, Aquí hablamos de las mordazas, pues son de los mismos, ¿no? Cuando yo hablo de mordaza estamos hablando de la misma prensa, ¿no? Aquí pues leemos lo que dice que una prensa de banco o mordaza es la mayoría de las veces utilizadas para sostener piezas de trabajo rectangulares, cúbicas o dimensionales. Bueno, básicamente pues tenemos pues esas prensas. Mira, aquí tenemos un ejemplo pues de las bridas sosteniendo una pieza, ¿no? Un hierro metal sobre un banco. Esas son las bridas. Y tenemos también esa prensa que aparece ahí, que es una prensa giratoria que me permite graduarla a 45, 60 grados si se quiere hacer una perforación con cierta inclinación. ¿Sí? Son las formas de sostener la pieza, ¿no? Este divisor es muy importante a la hora de fresado, sobre todo para el mecanizado eh, de, de, de la fabricación de piñonería o engranaje, ¿no? Esta es la herramienta que me divide. Más adelante vamos a ver ese divisor, lo vamos a entender un poquito más, pero ese plato giratorio me permite fresar un eje, por ejemplo, y convertirlo en una cabeza, por ejemplo, de una tuerca. Entonces me saca 6 caritas planas o me puede sacar 4 caritas planas, ¿no? Pero más adelante hablaremos de estos divisores, ¿no? Tenemos las fresas, ¿no? La fresa pues es la herramienta con que nosotros utilizamos para hacer esos piñones, ¿no? Así se les denomina, ¿no? Fresas es la parte de color naranja, que es una fresita, que es la que me permite picar, se le dice así, picar el material para hacer los dientes, ¿no? Entonces la fresa madre para engranajes tiene la forma de una herramienta cilíndrica individual o múltiple con filos de corte distribuidos alrededor de la circunferencia y combinados con desahogos de viruta. Los materiales de corte utilizados hasta la fecha han sido principalmente en aceros de alta aleación de altas velocidades, en HSS o tenemos de tungsteno, tenemos al silicio, ¿no? Son, son herramientas muy duras para picar, ¿cierto? Pues esa es la herramienta para tallar, ¿no? Tallar piñones o tallar engranajes. Rectos, helicoidales o cónicos, ¿no? Más adelante hablemos cuando hablemos del plato giratorio o visor. Esta pues nos indica la forma de cómo formar, afilar esos fresadoras, ¿no? Esas fresas que utilizamos cuando se desgastan, pues hay máquinas especiales o hay una máquina especial que me permite afilar esas herramientas como son las fresadoras, ¿no? Vamos a ver lo que es el montaje, ¿no? Cuando uno inicia o va a iniciar el trabajo, debemos centrar la pieza, ¿no? El proceso de cómo centrar la mordaza en la fresadora puede ser un poco pesado y aburrido, pero es imprescindible para aquellos trabajos donde se necesita una referencia o hacer mecanizados a escuadras, ¿cierto?
y me permite también encontrar el punto cero, porque yo con eso ubico pues el punto cero cero de la herramienta y ya puedo utilizar pues los tres ejes, ¿no? Puedo dejarlos desde el punto cero cero para ubicar el 0 en X, el 0 en Y o el 0 en Z antes de empezar a mecanizar. Ahí observamos un reloj, que eso es un comparador de carátula que me permite que tenga una paralelidad cuando yo quiero tener el desplazamiento vertical, que la pieza esté totalmente paralela al movimiento del eje. Y eso me permite, pues obviamente, tener garantizado al mecanizar la otra pieza al otro lado, o sea, a 90 grados, no tiene ningún inconveniente, ¿no? Que no tenga desplazamiento. Bueno, este es el usillo, la herramienta de anclaje eh, de la herramienta, es para colocarlo ya en el taladro fresador vertical, ¿no? Es donde colocamos el escaleador o vamos a colocar los buriles. Recuerde que esta herramienta es la que gira. De las diferentes formas de montaje de herramientas para fresadora, vamos a describir lo que vamos a utilizar en sucesivas prácticas, ¿no? Montaje directo. La parte activa monta directamente sobre el cuerpo del mango cónico, sujetándose esta mediante un tornillo de la forma que se indica en la figura. Esta pues va colocada dentro de la fresadora, ¿no? Adentro, en la parte interior de la fresadora, ¿no? Que me permite pues el anclaje de todas las herramientas. El fresado en posición normal. Cuando estoy picando el material, el fresado es un proceso de mecanizado en que se arranca viruta empleando una herramienta de corte circular con múltiples filos, o sea, con múltiples pastillitas. Eh, o sea, cada puntica tiene un filo y esto pues me permite trabajar, ¿no? Y esto se le llama pues una fresa. El movimiento principal de corte es circular, ¿no? O sea, esta piecita que vemos de color azul es la fresita, ella está girando, ¿sí? Ya nosotros tenemos el giro de la herramienta. Hablemos, no sé qué me invento yo aquí, esa operación puede estar fácilmente trabajando a 580 revoluciones, ¿sí? Esta fresita, la que aparece acá en color azul, y me está indicando el giro, ¿no? El giro, si lo tomo desde mi posición, estamos hablando de un giro antihorario. Y tenemos el otro movimiento, ¿no? El otro movimiento es el movimiento de avance, que permite la profundidad y la aproximación en el principio de la pieza a mecanizar. En este caso, en mi posición, donde yo o la estamos observando, eh, la fresa estarían girando en sentido contrario, ¿sí? Digamos, la fresa azul iría como hacia la parte derecha y la pieza que estoy mecanizando se estaría desplazando a la parte izquierda, ¿no? Por decirlo de esa forma, ¿no? La fresa a la derecha y la pieza a la izquierda, ¿no? Estos movimientos, pues como para las fresas eh, no, pues digamos de avance automático, ¿no? Ya la que hablemos de control numérico, ¿sí? De mecanizado de control numérico, la CNC, pues ellas trabajan a veces, la fresa gira digamos en el mismo sentido antihorario, pero esta vez la pieza avanza en el mismo sentido con que va girando, ¿no? O sea, la flechita amarilla que aparece aquí en este dibujo iría en el mismo sentido de avance de la fresa, la que aparece en rojo longitudinal, ¿no? Que eso le permite mayor precisión y mejores acabados, ¿no? Pero en general en las fresas automáticas, semiautomáticas, trabajan de esta forma. Pues uno puede guiarse de pronto buscando por en YouTube mecanizados en la fresadora, ¿no? Pueden uno observar cómo trabaja pues una fresadora. Tenemos nosotros aquí pues un fresado frontal. Cada diente periférico arranca una viruta de espesor regular y la carga de trabajo es uniforme, con lo que aprovechará la mejor potencia y rendimiento de la máquina, ¿no? Aquí vemos el giro de la fresita, esa es una fresita,
y permite los tres movimientos de la mesa, ¿no? En este caso estamos hablando de movimiento longitudinal y tenemos el de profundidad, ¿no? Estamos haciendo un planeado. Y en el dibujo pues observamos ya estas fresadoras que vemos en el dibujo, en la parte, esos recuadritos pequeños, son pues más utilizados en las máquinas en control numérico CNC, ¿no? En la que estamos viendo anteriormente podemos utilizar un escaleador. El escaleador es como una especie de broquita que tiene como cuatro puntas de corte. En el CNC pues tenemos herramientas muy especiales para cada uso, ¿no? Acanalado, planeado, ranurado, en forma de T, eh, mm, roscado, ¿sí? Tiene pues mucha utilización en cuanto a su trabajo, ¿no? Lo otro importante, todos esos procesos de mecanizados que tienen, siempre lo que mencionaba al principio, hay que encontrar, eh, uno, la herramienta, ¿no? De acuerdo al material que se va a utilizar, porque no es lo mismo si yo voy a fresar un material blando, un material pastoso o no ferroso, como puede ser el aluminio, cobre o bronce, por ejemplo, que son materiales pastosos, a un material que contenga mucho hierro, ¿no? O acero, ¿no? Si yo hablo de un acero inoxidable a mecanizar comparado con un cobre a mecanizar, pues obviamente las velocidades son distintas para trabajarlas, ¿no? No puedo darle la misma profundidad y los mismos avances porque la herramienta pues se me puede desgastar fácilmente. O por lo otro, si estoy trabajando con un acero con las velocidades muy altas, se me va a quemar el material. Pero también puede ocurrir que esos mismos avances o velocidades también me puedan dañar el filo y se pueden trapar el material al mecanizar un cobre o un aluminio por ser muy blandito, ¿no? Entonces, para ello hay que generar siempre, tener cálculos, ¿no? Cálculos de avance y sobre todo cuando estamos hablando de esos materiales, se tendrán que hacer pues unos cursos especiales o no especiales, así como trabajaron en el torno, tuvieron que encontrar el filo, el ángulo, por ejemplo, para roscado, si era un material de hierro o un acero, pues se utilizaban un ángulo de 60 grados, ¿no? Pero a veces para el refrentado o el cilindrado, pues teníamos que calcular de pronto un ángulo mucho mayor de ataque, un poco mayor del tanque, el ángulo de incidencia, o el de desplazamiento de viruta, pues cambiarían los ángulos, ¿no? Del afilado de un buril para los diferentes tipos de materiales. Que esa es otra, ¿no? Ya cuando uno quiere fabricar algo, pues hay que tener en cuenta que, que el material que se vaya a trabajar, ¿no? Tiene ciertas características de acuerdo a su diseño, ¿no? Pues eso ya lo cobrará pues la parte de ingeniería, qué tipo de material se vaya a utilizar. Si es un material que va a trabajar a fricción, por ejemplo, piñón con piñón, ya son materiales que van a trabajar metal con metal, ¿sí? Que generan mucha fricción, mucho desgaste, entonces tenemos que escoger un material especial para ello, ¿no? En el mercado existen muchos aceros para cada trabajo. Y si vamos a trabajar en moldes, o sea, si vamos a trabajar en piezas que van a trabajar en calor, ¿sí? La fabricación de plástico que trabajan a calor, o voy a trabajar con piezas que trabajan en frío, como son dobladoras, plegadoras, por decirlo así, o troqueladoras, o punzonadoras, ¿no? Entonces, cada material pues tiene su función o característica de acuerdo al diseño previo. Bueno, esto ha sido pues más o menos lo que es la introducción a la fresadora, eh, pues para que ustedes tengan un poquitico más de visualización de lo que estamos hablando, pues traten de buscar pues una fresadora o un proceso de mecanizado de fabricación de un engranaje, ¿no? En YouTube hay muchos tutoriales, hay muchos videos, o si quieren ver uno mucho más complejo, busquen mecanizados de centros de mecanizado, ¿no? De CNC, centros de mecanizados, que también hay muchos ejemplos y van a encontrar pues
formas de cómo fabricar estas piezas, ¿no? Eso queda uno asombrado cómo esas herramientas trabajan solitas en la programación, ¿no? Pero los invito pues a ver en YouTube máquinas trabajando de centros de mecanizados. Lo buscan y con eso se estudian un poquito más. Y obviamente pues búsquense también cómo hacer un cuñerito en una fresadora o cómo hacer un hexágono en una fresadora o cómo hacer un piñón helicoidal, por ejemplo. ¿Sí? Y con eso pues tiene un poco más eh, visualización de cómo funciona, ¿no? Pues aparte de lo que se entregó de los archivos de trabajo de investigación, pues ahí aparecen algunas links de conexión por internet que los ubican también para ello. Bueno, no siendo más, nos vemos para la siguiente sesión. Muchas gracias, que tengan un excelente resto de día.